Mis muy queridos, buenos días. Un muy feliz y bendecido martes 21 de abril del año 2026. En este encuentro del día de hoy vamos a continuar ahondando sobre el libro del profeta Jeremías. El día de hoy abordando el capítulo número 9, poco extenso, capítulo 9. Y de esta charla sobre el capítulo 9 del profeta Jeremías, hay cuatro elementos que eh, entiendo como de una descendencia muy importante en la aplicación para el creyente actual. En este capítulo 4 continúa ese proceso del juicio y la condenación de Jerusalén y de Judá. Un juicio que hemos venido estudiando en los últimos capítulos del profeta Jeremías y que de alguna manera está íntimamente relacionado con lo que veíamos en el libro del profeta Isaías, por allá capítulo 38, 37. Bienvenidos, Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo. Queremos entregarte, Señor, nuestro tiempo, nuestras metas, nuestros planes. Queremos entregarte nuestra vida, Padre. Enséñanos la forma correcta de acercarnos a ti. Enséñanos, Padre, la forma de clamarte, de agradecerte, de arrepentirnos conforme tu designio y tu palabra. Encomendamos, Señor, en este tiempo nuestra reunión del día de hoy. Clamamos por tu presencia y por tu misericordia hacia nosotros, a nuestros seres amados y al mundo. Guíanos y guárdanos, Señor. A ti oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, por quien te clamamos su pronto regreso. Amén. Pues bueno, Jeremías, capítulo 9, continúa el juicio en contra de Judá y de Jerusalén. Oh, que mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano gana con palacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada en su lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice pasa a su enemigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová de tal nación. No vendrá mi alma.
Los montes levantaré llanto y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, no oírse bramido de ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra, huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién hablo? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, he aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré de beber aguas de hiel y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en sus oficios, y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída su voz de endecha, cómo hemos sido destruidos en gran manera, hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla. Así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Wow, tremendamente fuerte y violento este capítulo 9 del libro del profeta Jeremías. Duro, pesado, y es básicamente el reflejo de la sociedad que estamos viviendo en este momento actual. Tremendo, fuerte, desgarrador. Imagínense la parte final donde dice, los hombres caerán como estiércol.
Wow, pisado, fuerte el tema. Les decía que de este capítulo 9 hay cuatro elementos que eh, creo que son bastante claros en los que se podría clasificar este capítulo 9 del profeta Jeremías. No falta quien diga no son cuatro, son seis. Maravilloso. Que yo no veo cuatro, yo veo los extraordinario. Yo vi cuatro. Puede que hayan más, puede que hayan menos. Esto no es estándar. Es la palabra de Dios, según mi percepción. Es lo que yo aprendo, lo que yo siento que me enseña Dios a través de su palabra. Mi relación con Dios es personal, como la suya. Ha de ser personal. Dios a usted, en el mismo capítulo 9 del profeta Jeremías, puede decirle cosas quizás diferentes, pero la palabra es una. He ahí el punto. La primera anotación, la primera observación que tendría yo, está allí contenida entre el versículo 1 y el versículo 11, donde básicamente el profeta Jeremías se vincula de una manera muy clara a esa obra justiciera de parte de Dios y se vincula reconociendo esa tremenda maldad que ha surgido de la hija de su pueblo, de su iglesia, la iglesia de Dios. Y desde el versículo 1 empieza una tremenda lamentación del profeta. Y es un mensaje, una lamentación que sale de lo más profundo del corazón del profeta Jeremías y la idea es que llegue a lo más profundo del corazón de los habitantes de Judá y Jerusalén. El problema es que no llegó. Dice ayer el versículo 1, hágase mi cabeza de agua para que mis ojos lloren y lloren y lloren y sientan el dolor que me embarga por lo que estamos viviendo. Tremendo mensaje. Jeremías habló y no fue escuchado. Compartió y no fue recibido. Ese corazón del pueblo de Jerusalén y de Judá fue absolutamente bloqueado, enceguecido, como dice el libro de Romanos, entenebrecido para no escuchar. Y esto al profeta Jeremías le producía una tremenda angustia, un tremendo dolor, una tremenda desazón en su existencia. Es absolutamente tremendo. Continúa allí sobre el versículo 2 diciendo algo que es bastante fuerte, traumático, diría yo. Y es que dice, todos, todos fueron adúlteros, prevaricadores. O sea, no se salvó nadie. Todos, claramente lo establecen, son adúlteros y todos son prevaricadores. Tremendo. Y hoy en día hay gente que se atreve a decir que es buena. Ok, adelante. La Biblia dice otra cosa. Estamos en un país libre. Tremendo. Sobre el versículo 5 dice algo que lo saca uno completamente de la ropa. Bien como amigo, bien como esposos, lo saca uno de la ropa. Bien como jefe, bien como compañero. ¿Recuerda lo que dice el versículo 5? No recuerdo. No.
Cada uno engaña a su compañero. No confía en su compañero, no confía en su amigo, porque son unos mentirosos. El problema es que uno es el amigo y el compañero de otro. Entonces uno también es mentiroso. De la cadena de las cosas, de lo tremendo de esta aseveración que hace el profeta de parte de Dios. No es que el profeta interpretó, no es que el profeta le pareció, no es que el profeta cree, no es que, no, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo, violentísimo me parece. Sobre el versículo 7 ya de tanto angustiarse y de escuchar la voz de Dios en este juicio, ¿qué más he de hacer? ¿Qué más quiere este pueblo que yo le haga o le diga para que reaccione? No, eso es como hablándolo con este pocillo, o sea, no pasa absolutamente nada. Es como hablando con este pocillo, no pasa nada. ¿Qué más hago? Dice Dios, ¿qué más hago? El profeta pregunta, ¿qué más he de hacer? ¿Cómo procede? Esta gente no quiere oír. Muy parecido a lo que pasa hoy en día. Y el tema se pone más denso por allá adelante. Ya sobre el versículo 11 se da un juicio taxativo de parte de Dios que es mucho más fuerte. Y ese juicio es: reduciré a Jerusalén a escombros, a un montón de ruina, y a Judá a la desolación de sus ciudades. Wow. Primer punto, el profeta Jeremías se vincula a la obra de Dios y habla de alguna manera, reconoce que es un juicio muy merecido el que está recibiendo Jerusalén y Judá. Segundo elemento, el profeta justifica a Dios en esta destrucción. Primero, el profeta se vincula a lo que Dios está haciendo y lo avala. Segundo, el profeta justifica, da una explicación, una justificación de lo que está ocurriendo. Y esto ocurre allí del versículo 12 al versículo 16 de este capítulo 9 de Jeremías. En el versículo 12, Dios pregunta al profeta, a través del profeta, hace tres preguntas que son de una claridad y de un compromiso absolutamente fuerte, cortante, transversal a la fe. Dios pregunta a través del profeta tres cosas al pueblo. La primera cosa que pregunta es: ¿quién es varón sabio que entienda lo que estoy diciendo? ¿Quién es varón sabio? ¿Quién puede entender lo que estoy diciendo? Segunda pregunta que hace Dios a través del profeta: ¿a quién habló la boca de Jehová para que pudiera declararlo? ¿Quién está multiplicando ese mensaje de Dios? El profeta estaba solo. El profeta estaba quieto, él, solo en el proceso, como un hongo, como un champiñón, solito. Y la tercera pregunta que hace Dios es: ¿por qué la tierra ha sido asolada como el desierto? Repito, estas son preguntas que Dios hace al pueblo a través del profeta Jeremías. Ahora bien, esto ocurre en el versículo 12. En el versículo 13
Dios, él mismo da la respuesta al profeta y es por esto que el profeta justifica la destrucción. Y las tres preguntas, ¿quién es sabio para entenderlo? ¿Quién multiplicará mi palabra? ¿Y por qué la tierra está siendo asolada? Esas tres preguntas les da cuatro motivos que responden a las tres preguntas. Hay tres preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios responde con cuatro elementos. Cuatro elementos que son absolutamente claros. La primera explicación que da Dios es porque dejaron mi ley. No mi ley en Argentina, sino la ley de Dios. Dejaron mi ley. Segunda justificación, no obedecieron mi voz. Tercera justificación, no caminaron conforme a mi ley, a la ley de Dios. Cuarta justificación, se fueron a adorar a otros dioses. Dice la Biblia, se fueron a adorar dioses, como les enseñaron sus padres. Cualquier parecido con la realidad es mera profecía. Mira, lo que estás creyendo, la fe que estás profesando, no es. Estás cometiendo un error a la luz de la Biblia. Ah, en la casa y en la familia todos somos creyentes así. Ok. Ah, pues que toda la vida hicimos lo mismo. Eso fue lo que me enseñaron. Uh, bueno, ok, pero estás perdido. No voy a hacer más comentarios. Versículo 15. Esas cuatro explicaciones que da Dios a esas tres preguntas, Dios establece una consecuencia. Les daré a comer ajenjo. ¿Sabe qué es el ajenjo? Lo más amargo que hay en la creación. Amargo. Ajenjo. Les daré a comer ajenjo. Y el agua les será hiel. Más amargo todavía. Y cierra allí sobre el versículo 15 con algo tremendo. Enviaré espada hasta que los acabe. Dios estaba enojado. Dios estaba bravo. Dios estaba decepcionado. Enviaré espada hasta que los acabe. Les voy a dar miel, perdón, ajenjo. Les voy a dar hiel. ¿Por qué? Porque dejaron mi ley, porque no obedecieron a mi voz, porque no caminaron conforme a mi ley, porque se fueron a adorar a otros baales conforme le habían enseñado a sus padres. Aparecieron las llaves. Ya entendí. Pregúntese, la situación de hoy en día, lo que vivimos, ¿no se le parece mucho? ¿No es muy parecido? ¿No es muy igual? Tercer elemento, recuerde que le dije que habían cuatro, pues que yo veía cuatro. Este es el tercer elemento. El tercer elemento que vemos aquí es que el profeta invita a otros del pueblo de Jerusalén, de Judá, invita a otros a lamentarse con él. Los invita a que sean partícipes de que les duela lo que está pasando. Ustedes deberían estar tristísimos. ¿No? ¿Qué está pasando? Dense cuenta que es una consecuencia de algo que ustedes eligieron. Y los invita y les dice, desháganse vuestros ojos en llanto. Lo dice allí en el versículo 18. Desháganse sus ojos en llanto. Enseñen endechas y lamento a sus hijas. Tremendo. Y allí esa frase que les decía ahora, en esta tercera observación, caerán sus cuerpos como estiércol en el desierto.
Ustedes no se dan cuenta de lo que les está pasando. No han podido entender. Vincúlense, que les duela lo que está pasando. Cualquier parecido con el momento actual es mera profecía. Tremendo. Y el cuarto y último elemento que yo veo que es de alguna trascendencia para el creyente es que el profeta evidencia, exalta ese tremendo error garrafal, catastrófico error de creer en cualquier cosa menos en Dios. Grave. De creer en la sabiduría que tiene, de creer en su dinero, de creer en su poder, de creer en sus posesiones, de creer en su posición, de creer que usted es, de creer que usted se merece, de creer que usted es digno, dice el profeta Jeremías aquí en el capítulo 9. Por ahí no es. Mejor dicho, totalmente extraviado. Más desubicado que Adán el día de la madre. Perdidito muy. Tremendo. Lo que encontramos allí es una recomendación muy distinta. Dios mismo dice, si alguien quiere alabar, si quiere ensalzarse, que lo haga a través de la alabanza de conocerme, de entenderme a Dios. En este ministerio, yo creo que cada vez que lo traigo a colación, y es en conocer los atributos de Dios, conocer el carácter de Dios, en conocer a Dios. Algo que la mayoría de los que dicen ser creyentes desconocen. Entonces, ¿a qué Dios están adorando? ¿A qué Dios están alabando? Ay Dios. Y esto me recuerda la cita del libro de los Proverbios que ya estudiamos en este ministerio completo, en el capítulo 1, en el versículo 7, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted quiere ser sabio, conozca a Dios para que pueda temerle a Dios, porque el que no sabe, no teme, y el que no teme, hace torpezas. Y en esto el profeta es muy claro y da un planteamiento muy claro, muy taxativo, muy coherente. No se vanaglorie de su poder, ni de su sabiduría, ni de su autoridad, ni de su dinero, ni de sus utilidades. No se vanaglorie de eso. No se llene, no se ensorbezca. Más bien que su alabanza sea a Dios, conociendo a Dios, conociendo el carácter de Dios. Tremendo. Y termina allí, por esta cuarta parte, un planteamiento que establece que todos, absolutamente todos, seremos enjuiciados, seremos juzgados. Si usted que está escuchando esta charla le está poniendo suficiente atención, cuando llegue ese momento del juicio, usted no va a poder decir, y mucho menos yo, es que yo no sabía, porque después de escuchar esta charla, usted ya sabe, y yo también. Ya no hay excusa. Jeremías, capítulo 9.
cuatro elementos a resaltar. Primero, el profeta se vincula clara y absolutamente a la obra de Dios. Segundo, el profeta avala, justifica a todas luces la destrucción y la obra de Dios. Tercero, el profeta invita a otros a lamentarse de la situación que se está viviendo, que es absolutamente desastrosa. Cuarta, el profeta evidencia y pone remarcando un error tan grande que es confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Si el Señor nos permite, si el Señor a bien considerarlo tiene, el jueves nos vemos y analizaremos y estudiaremos el capítulo 39 del profeta Isaías. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre. Chao.